cuando no esta palabra de que vienen toda la gente y se encuentran los pabellones, ¿sabe qué? Hay que decir que está el avivamiento de Dios. Porque la unción de Dios y el avivamiento de Dios no se detiene dentro de la cárcel, sino que la unción y el avivamiento se sigue moviendo, así como se mueve afuera, se mueve dentro de la cárcel. Amén. Y aquí nosotros vemos que acá se sentía turbado y le decía a Elías, dice cuando acá lo Elías le dijo, ¿eres tú el que tú vas a Israel? ¿Eres tú el que tú vas a mi gente? Si acá su gente se encontraba haciendo lo bueno delante de la presencia de Dios, yo me pregunto por qué se turba. Porque muchas veces cuando quizás nosotros vemos a alguien que viene, ¿por qué nos turbamos si nosotros estamos haciendo bien las cosas de Dios? ¿Por qué no lo esparcimos? O sea que cuando venía el día, imagínense que esta gente no solamente se turbaba, que se esparcía. Es como si quizás cuando usted sale del patio, o quizás cuando sale el siervo, el pastor del patio, hay un grupo juntado y de pronto se disparce. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios le turba. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Romanos 13? Que la autoridad es infundida para dar temor al que hace lo malo. Para eso está puesta la autoridad. Y eso para hablar de autoridad, habla la autoridad espiritual y natural. O sea que cuando hay presencia de Dios en una persona, así como Elías y Elías se presentaba seguramente, como muchas veces quizás el pastor o nosotros nos presentamos en el patio o allá afuera, y la gente se disparce, es porque la presencia de Dios está en la vida de los varones. Y así acontecía en Elías. La autoridad no está puesta para infundir temor al que hace lo bueno. El que hace lo bueno no se turba, no se esconde, al contrario, se va a querer quedar, porque va a tener anhelo de tener lo que hay en la vida de este varón. Amén. Y en Elías había presencia de Dios. Por eso cuando más adelante, capítulos más adelante, cuando se encuentra con Eliseo le decía que no lo iba a dejar hasta que no le dé la doble porción. Eliseo sabía que había presencia de Dios en la vida de Elías. Y Eliseo no se turbaba, pero acá su gente se sentía turbado. Y muchas veces cuando nosotros nos turbamos, vamos a criticar al cielo, vamos a criticar a la prédica. Amén, como la última prédica me la quisieron predicar, ¿sabe qué? Como yo siempre digo, ¿sabe qué, hermano? Hay una fiesta, se tiene que quejar con papá, no conmigo. Y como decía el cielo, así tenía razón. Yo sabía de que todos los hermanos no me dejó predicar, pero gloria a Dios. ¿Sabes por qué yo siempre me iba a sentir en paz? Porque hubo lugares, ¿sabe qué? En la que tenía la oportunidad, quería predicar todas las veces yo. Pero sin embargo, yo me daba la oportunidad de poner otras personas que podían hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque uno no va a buscar un lugar, sino que uno busca, ¿sabe qué? Quedar bien con Dios. Y el día de todo lo que le pasaba. Y por eso le decía, y se respondió. Y él respondió, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los padres. Él estaba diciendo, yo no estoy turbando a Israel, sino ustedes que han dejado los mandamientos de Jehová y se han vuelto a los Baales, se han vuelto a hacer lo malo conociendo lo bueno. Y el día venía porque el altar de Dios estaba arruinado, estaba destruido. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo se encuentra el altar de Dios en nuestras vidas? En muchas de nuestras vidas el altar de Dios se encuentra destruido, arruinado. ¿Sabes qué? Pero Dios quiere restaurar su altar, porque nuestra vida es un altar para Dios. Por eso nos enseña la palabra de Dios. En Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es templo y morada del Espíritu Santo? Porque es un altar para Dios, que construimos día tras día, consagrándolo, santificándolo para Dios. Amén. Y sigue diciendo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el norte, en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Habían sido seducidos por Jezabel para seguir a Baal, para apartarse de los mandamientos de Dios, para hacer todo lo malo
entonces dice acá, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo caducaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe lo que estaba haciendo Elías? Estaba denunciando a esta gente de que ellos debían seguir al Señor con todo su corazón. O si no, darle la espalda con todo su corazón. No a medias estar con Dios. Sino que estaba diciendo, o se vuelven con Dios de todo su corazón, o denle la espalda a Dios de todo corazón. Pero no a medias. Por eso no tenemos un Dios a medias. Por eso Dios nos enseña, el Apocalipsis nos enseña lo que Dios nos quiere, o frío o caliente, porque el tibio dice que nos va a vomitar. Amén. Y el Dios estaba denunciando a esta gente. ¿Hasta cuándo van a caducar estos dos pensamientos? Nosotros no podemos burlar a Dios. Y acá venía la palabra de Dios para ellos. Le estaban diciendo el tiempo de tomar una decisión. Y miren lo que decía. Y el pueblo no respondió palabra alguna, porque ¿sabe qué? En Elías había presencia de Dios. Versículo 22 dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos ahora pues los jueces, y escojan ellos uno, y córtenos en pedazos y pónganos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien ha dicho. Bendito Dios. Qué loco, ¿no? Qué loco que era Elías. Presentarse él solo en frente de 400 tipos, 450 tipos, profeta de Baal, que habían sido seducidos por Jezabel. Un solo hombre. Humanamente es algo imposible. Presentarse una sola persona en frente de 450 personas, desafiándole. Es algo imposible humanamente. Pero acá vemos que nosotros vemos que el poder de Dios no es ilimitado. El poder de Dios, ¿sabe qué? Dios necesita una multitud para convertir a alguien, para convertir una familia. Dios necesita solamente de una persona. Y acá solamente estaba Elías, lleno del poder de Dios en su vida, lleno de la presencia de Dios en su vida para enfrentar 450 profetas de Baal, que podrían haberlo apedreado, que podrían haberlo atado, que lo podrían haber matado. Pero sin embargo, la confianza en él estaba que la presencia de Dios lo acompañaba. Porque cuando un hombre de Dios camina en santidad, en rectitud, delante de la presencia de Dios, no tiene temor. Porque sabe que los ángeles de Jehová se activan alrededor de su vida y lo acompañan donde quieran que él va para defenderlo. Y Elías tenía la certeza y la convicción de que los ángeles de Jehová lo estaban acompañando para enfrentar 450 profetas de Baal que le habían dado la espalda a Dios. Dios lo estaba quitando, lo estaba desafiando. Si verdaderamente eso es lo que estaban creyendo, Él lo desafió a presentar un holocausto. Él fue y él le decía, vamos a ver entonces, ahora, traigan los jueces y vamos a presentarlo delante de ustedes, preséntenlo delante de sus dioses. Pero no pongan fuego, no pongan nada, preparen la leña, pero no pongan nada, simplemente vamos a ver y vamos a clamar. Ustedes clamen a sus dioses. Y yo voy a clamar a Jehová, decía Dios de ejército. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese será Dios. Qué desafío tremendo. Qué fe tremenda que tenía Elías para presentarse
delante de estos tipos. Y muchas veces acontece estas cosas de que hombres muchas veces se presentan en la iglesia, quizás que vienen con un título, quizás de que ellos fueron pastores, que fueron líderes, de que fueron siervos, pero cuando ven las circunstancias en una iglesia dicen, no, está todo pata para arriba. El siervo hace malas cosas, el pastor hace malas cosas, yo me pongo un costado. Elías podía haber hecho lo mismo. Él decía, solamente quedé yo, dijo Elías, pero él no dijo, me hago un paso al costado, sino que él desafió al pueblo. Y Dios no nos llamó a nosotros a poner un costado, sino a ponernos enfrente de la batalla y pelear la buena batalla, sabiendo de que Jehová de los ejércitos va peleando la batalla por nosotros. Gloria a Dios. Nosotros podemos llegar al peor lugar, pero con esa esencia de Dios en nuestras vidas, aunque estemos solos como Elías, ¿sabe qué? Dios siempre va a responder y va a empezar a acomodar todas las cosas. Pero si nosotros no nos quedamos al costado, ¿sabe quién se queda al costado? Los cobardes. ¿Sabe por qué? Porque es fácil servir un ministerio cuando está todo ordenado, cuando las cosas están todo bien. Es fácil servirle. Pero cuando las cosas pareciera que están todo mal, ahí hay que servir a Dios. Elías fue a aquel lugar y estaba todo desordenado. El altar de Dios estaba arruinado. Y Elías tenía la responsabilidad de parte de Dios de que ese altar sea nuevamente construido, sea nuevamente restaurado. Y esa es nuestra obligación. No, nuestra obligación es poner un costado. ¿Sabe qué? El título no nos lo salva a nosotros. El título de siervos, de pastores, de líderes. Eso no nos salva a nosotros. ¿Sabe lo que nos va a salvar? Ser salvo a nosotros. Caminar en santidad, en rectitud, cumplir los mandamientos de Dios. Cumplir con lo que Dios nos demanda. Muchas veces usted se piensa que nosotros nos sentimos quizás cargados y cansados, pero nuestra responsabilidad es permanecer delante de la presencia de Dios. No dar un paso al costado. Sería fácil dar un paso al costado y decir, bueno, nos queda poco tiempo, total, que se arregle. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el altar de Dios sea restaurado en tu vida y en mi vida y en este lugar. Esta es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios no es solamente que me salve yo y mi familia. La voluntad de Dios es que te salves vos, es que nos salvemos cada uno de nosotros de predicar las buenas nuevas a cada rincón de esta tierra. Así como dice, si sea acaso escuche o dejen de escuchar. El deber de la atalaya. Y Elías estaba cumpliendo con el deber de la atalaya y estaba denunciando lo que estaba pasando y se lo estaba diciendo de frente, no estaba dando vueltas. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Pero cuando él ofreció que eran el holocausto al pueblo, el pueblo estuvo de acuerdo, pensando de que quizás sus dioses iban a responder. Pero nos cuenta la Biblia más adelante de que empezaron a clamar ellos primeramente. Empezaron a clamar a ver si su Dios respondía. Y dice que clamaban y clamaban, dice, y que alzaban, dice que se cortaban, pero no había respuesta de parte de Dios. El Dios de ellos dice que no respondía. Que tremendo, 450 tipos de un lado, imagínense, presentando un holocausto, un solo tipo de este lado. Imagínense la multitud allá y este tipo solo. Estaba más solo que el día del amigo. Pero él sabía que no se encontraba solo, sino que la presencia de Dios se encontraba con él. Él sabía que la presencia de Dios estaba para respaldarlo. Para que toda esta gente se volviera a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice el versículo 25, dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros. Vosotros primero, pues, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego. Elías le está diciendo, le está dando el privilegio a ellos, ustedes que son más, ustedes que son 450, yo simplemente soy uno solo. Invoquen ustedes primeramente a su Dios. Y ellos tomaron, dice el buey, y después y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal,
había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos estaban diciendo, Baal, respóndenos. Dice que de la mañana hasta el mediodía ellos estaban gritando, pidiendo que Baal respondiera y saltando alrededor. Y no había voz, no había nadie que respondiese. Dice, aconteció al mediodía, dice, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o no tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías estaba riendo diciendo, ¿dónde está su Dios? Desde la mañana temprana hasta el mediodía. ¿Qué pasa que su Dios no desciende? ¿A dónde está? Si ustedes son más que yo. Ustedes son 450 tipos, yo simplemente estoy solo. Y a su nombre. Bendito Dios. Y clamaban, y ellos clamaban a grandes voces, dice, y se sacaban con cuchillo y con aceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué loco, ¿no? Gritaban, saltaban, se cortaban y no pasaba nada. Verso 29 dice, pasó el mediodía y eso